trabajo que vamos a presentar es un trabajo colaborativo, es un trabajo en red que se viene trabajando desde mediados aproximadamente del 2020, en donde intervienen diferentes sectores y nucleados en 9 nodos. Así que, a ver. Acá está, gracias. ¿Cómo se pasa la...? ¿Perdón? Ahí pasa. Bueno, el objetivo de la disertación tiene que ver con presentar el análisis de arte de uno de los objetivos de nuestro proyecto macro, si se quiere, que tiene que ver con presentar el análisis de las medidas de gobierno implementadas a nivel nacional durante el año 2020 para el abordaje de la pandemia, respecto de unos ejes de análisis concretos, consensuados, tensionados en cada uno de los nodos y en el nodo coordinador. Y tiene que ver con el objetivo número 5, que más adelante lo voy a explicitar. Y a su vez discutir las reflexiones sobre los nudos críticos en la implementación de dichas medidas nacionales y locales que deberían profundizarse para poder efectivizar plenamente los derechos. Los ejes de análisis que se van a tratar en esta presentación tienen que ver con una caracterización de las mismas, antecedentes, los sectores principales que intervienen en las medidas de gobierno que se tomaron, el tipo de medida que se tomaron, si fueron de acción proactiva, restrictiva, el presupuesto incluido, el objetivo de las mismas y la inclusión de la participación social. Voy a hacer una breve síntesis de cuál es el proyecto. Tenemos en el auditorio a nuestra directora del proyecto, la doctora Marcela Botinelli, que representa a la Universidad Nacional de Lanús, y el proyecto hace parte de una convocatoria que realiza el MINCID, PISAT COVID-19, la Sociedad Argentina en la Pospandemia. El proyecto tiene el título y está dentro del eje de salud y protección social, que busca relevar los aportes desde las prácticas de cuidado territoriales para el fortalecimiento de las políticas integrales de salud mental comunitaria en los nuevos escenarios pospandemia. Del proyecto participamos, como lo mencionaba anteriormente, 9 universidades, 4 provincias, y cada una de las universidades articula con diferentes actores territoriales. En el caso particular de quien presenta la exposición, hago parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el proyecto lo tenemos en consonancia con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí está. Perdón. Estos son los nodos que tenemos. El nodo 1 es la Universidad de Lanús, el nodo 2 la Universidad de Moreno, en donde cada nodo tiene un coordinador. Nodo 3 la Universidad Nacional de Río Negro, el nodo 5 Chubut, nodo 6 Universidad Nacional de la Patagonia, nodo 7 la Universidad Nacional de Mar del Plata, en articulación con la Región Sanitaria Octava, el nodo 8 la Universidad Nacional de Rosario y el 9 la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, algunas premisas del trabajo. La implementación de las medidas de gobierno en cada territorio adquiere y adquirió características particulares en la efectivización de la protección social y la garantía de esos derechos. El impacto de la pandemia y de las medidas de gobierno asociadas produjeron transformaciones en la vida cotidiana, en los vínculos, en las redes de sostenimiento comunitario que quedaron en evidencia durante el transcurso de la pandemia, que aún hoy las estamos evidenciando. La pandemia como tal ha profundizado las inequidades sociales, las vulnerabilidades territoriales y las medidas de protección social se formaron en vinculación con la salud mental, en
En este punto nos quisiera hacer referencia sobre el ideario que tenemos o la concepción de salud que manejamos dentro del nodo que se ha discutido, se discutió en la elaboración, en la metodología y la conceptualización de salud lo conceptuamos como campo y el sistema de salud dentro de ese campo y las tensiones propias que se tienen respecto de esa percepción de salud amplia y de un Estado rector de las políticas públicas. Las medidas adoptadas fueron numerosas, variadas, proactivas, comenzaron a aplicarse tempranamente, se sostuvieron durante todo el periodo de estudio, que es desde febrero hasta diciembre del 2020, es el periodo de estudio de nuestro proyecto. Y en ese sentido, se asume que las mismas produjeron un retraso, incluso en la replicación del virus, que lo vamos a evidenciar ahora un poco con lo que viene adelante, y eso permitió en un momento tomar medidas de ajuste para este momento de excepcionalidad. La comunicación y la implementación de las mismas muestra tensiones y desarticulaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Consideramos que es necesario una mayor participación de los referentes territoriales y del lugar central que tiene el Estado respecto a la rectoría y la organización de las acciones de cuidado en la salud integral frente a las presiones de corporaciones y de otros sectores. Ahora sí pasamos un poco a mirar los primeros resultados. Bueno, como mencionaron en la introducción de la mesa, tanto la ministra como su jefa de gabinete, las medidas que se empezaron a tomar en función de la pandemia fueron tomadas también en relación con ese devenir histórico que teníamos. Llegamos al país, la pandemia llega al país y justamente teníamos una importante situación tanto epidemiológica como social. Teníamos el principal brote de sarampión en 20 años, teníamos enfermedades reemergentes como la tuberculosis y la sífilis, o sea, estábamos en medio de un proceso importante que al llegar la pandemia significa una doble carga para esos sistemas de salud. Aquí vemos los meses en el que se tomaron las medidas y como se puede visibilizar, el mes de marzo tiene la mayor cantidad de medidas que se tomaron. Tiene el porcentaje mayor de medidas que se tomaron de las 345 medidas que estuvimos relevando en una matriz compartida en los diferentes nodos. Encontramos que en el mes de marzo el porcentaje son 70 medidas. Perdón, la cantidad son 70 medidas que obedece al 20% de las medidas en total. En los meses subsiguientes se tomaron la mitad en porcentaje de las diferentes medidas. Eso nos dio la posibilidad de reacomodar el sistema de atención en salud. Nos dio la posibilidad de reacomodarlo, de pensar en las implicancias que tenía el momento pandémico y de poder dar una actuación adecuada. Aquí vemos específicamente la cantidad de medidas en comparación con la incidencia del virus. Si se dan cuenta en la diapositiva que está al lado izquierdo de ustedes, encontramos que mientras que teníamos una batería de medidas que tienen que ver con diferentes sectores, no solamente el sector salud, nos encontramos que la incidencia en esos primeros meses en donde se toma la mayor cantidad de medidas era menor. Eso permitió justamente lo que mencionaba anteriormente, poner a punto el sistema de salud para poder enfrentar el desafío de la atención específica del virus.
respecto de los sectores principales y secundarios que estuvieron interviniendo en esas medidas, si bien tenemos el sector salud, que es el que mayor frecuencia representa, vale decir que cada una de las medidas, los sectores estuvieron implicados en cada una de las medidas. Ahí tenemos salud y economía fueron los sectores más importantes, y en ese sentido vale la pena mencionar que cuando hacemos el cruce de variables e intentamos hacer el análisis intermodo, nos encontramos que la mayoría de las medidas tuvieron un alcance nacional. El 97% de las medidas eran de alcance nacional. Las iniciales estuvieron encaminadas en dos bloques específicos: protección social y prevención y mitigación de la enfermedad. Las de protección social estuvieron enfocadas en primera instancia a trabajadores en razón de dependencia y o alguna razón de dependencia particular, becarios, estudiantes becados, personas que estuviesen algún tipo de vinculación con el Estado. Y la de prevención y mitigación, un poco es el argumento de lo que mencionaba precedentemente, que incluye la readecuación del sistema público y la rectoría del Estado en la administración de los recursos al declararse la medida de ASPO. Este es un dato importantísimo de resaltar, para nosotros es bien importante, porque el propósito implícito que tenemos en nuestro proyecto es poder identificar la implicancia que tuvieron estas medidas y cómo fue su presentación en los diferentes territorios. Voy a hacer mención a recordar un poco que son 4 provincias, 9 nodos, y en cada uno de ellos el desarrollo de la pandemia fue disímil, la presentación de la pandemia en general fue disímil, algunos se presentó, hubo críticas importantes respecto de las medidas de ASPO, pero al ver hoy el periódico del lunes, como mencionaban en la mesa de introducción, nos damos cuenta que gracias a esa batería de medidas en donde intervinieron diferentes actores estatales en la formulación de la misma, estuvo y permitió la readecuación del sistema, y a su vez ha permitido incluso, según los estudios que se han realizado y la articulación con otros estudios, que la incidencia en la mortalidad también fuese menor en comparación con otros países de la región y del mundo. Respecto del tipo y subtipo de medida, ese porcentaje de medidas que mencionaba precedentemente, el tipo de medidas estuvieron encaminadas en un porcentaje mayor en la prevención de la enfermedad, en la atención de la enfermedad, pero hay una caracterización que tenemos en la matriz, que es la atención de las consecuencias socioeconómicas negativas de la pandemia. Allí tenemos el mayor porcentaje, que es el 35%, que se evidencia claramente que no solamente el sector salud intervino y actuó, sino que el Estado tuvo la consideración de ver que las medidas específicas para la prevención de la enfermedad y la atención de la misma debían ir acompañadas de otras que pudiesen paliar las consecuencias negativas de ellas. Lo vamos a desarrollar un poco más si el tiempo nos da, cuando veamos el apartado de los objetivos. La acción. ¿Qué implicancia tuvieron las acciones de estas medidas? Esta es una categoría que tuvimos y que tratábamos de identificar si las medidas que se tomaron obedecían a acciones proactivas, restrictivas o ambas. Aquí un poco vemos que la gran cantidad de las medidas, en un porcentaje casi del 80%, fueron de acción proactiva y solo el 21% fue de acción restrictiva. Vamos a ir más adelante. Bueno, el objetivo. El objetivo de las medidas, como les decía, para el objetivo de las medidas como variable cualitativa intentamos caracterizarla respecto de
guía que propone la OPS en el 2021 sobre medidas farmacológicas, no farmacológicas, uniéndolo con las condiciones de empleo, condiciones de vida. Sí, las medidas incluían en los objetivos algunas de estas variables. Daría para un poco más de tiempo para profundizarlo, pero en conclusión, en esta variable específica del objetivo de las medidas es cuando más se evidencia el accionar rector del Estado Nacional. La participación social también es otro apartado que meritaría un poco más de profundidad respecto de la conceptualización de participación social, que también es uno de los, digamos que de los nudos críticos y que generó también discusiones importantes en internodo, pero a grandes rasgos podemos decir que las medidas refieren concretamente solo el 15.57% de participación social, y definimos a la participación social como los actores territoriales en cada una de las regiones en el enunciado de esas medidas. Reflexiones finales porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, hemos llegado con este análisis preliminares, con estos resultados preliminares de nuestro proyecto, que indiscutiblemente la política es un instrumento idóneo para la disputa de sentidos y la posibilidad de incluir e interpelar a nuestra sociedad en sus saberes, en sus aportes, considerando el valor de las experiencias comunitarias y su potencia para promover procesos de articulación, sobre todo en la relación con las organizaciones de la sociedad civil y en un intento de trascender los límites del sanitarismo como propuesta sectorial. Es importante identificar que la pandemia evidenció la importancia de lo intercultural en esos procesos de cuidados institucionales, y también podríamos agregarle los no institucionales. La política sanitaria se hizo absolutamente necesaria en un momento de pandemia, y como eje articulador es importante poder entender que, si bien es necesaria, no es suficiente para la efectivización genuina del derecho a la salud. Y como última reflexión, en la micropolítica territorial, en esos territorios vivos, entendiendo al territorio en su conceptualización más amplia, se expresa genuinamente la vinculación entre prácticas y experiencias de cuidado con las políticas públicas. Que digamos que es el foco importante de nuestro proyecto, en el que buscamos ver cómo se presentaron esas políticas públicas en la realidad territorial de cada uno de los territorios que estamos estudiando. Muchas gracias. Bueno, un poco como sugiere el nombre de nuestro trabajo, que es Marco Normativo en Salud y la Agenda Legislativa, nos proponemos sentar las bases preliminares para una revisión sistemática de lo que entendemos por inequidad a través del propio Marco Normativo en Salud en la República Argentina. Antes, no les olvida el agradecimiento a la compañía Servino, directora de Estrategia de Financiamiento, parte del equipo de trabajo, a Morán, Arbenavia, Pont, Arilla, Torroba, Gallino, Imperioso, Ali y Gerosa, que son los integrantes de este trabajo y que acompañan moralmente desde la tribuna. Vamos a darle para adelante. Bueno, un poco en línea de lo que planteó la compañera Sonia, está a la vista que la pandemia generó una crisis cuya magnitud es solo equiparable a la oportunidad que nos regala. Es parte de una conclusión del concierto internacional que hubo dos grandes predictores negativos en el desempeño de la pandemia en todas las naciones del mundo. Por un lado, la falta de integración de los sistemas de salud, por otro lado, la gobernanza fragmentada. Entonces, parte de la oportunidad, que es un poco lo que fundamenta el cuerpo espiritual de este trabajo, es la necesidad imperiosa de aprovechar las consecuencias de la pandemia para trabajar en los factores que fueron elementos de debilidad en la gestión de esta emergencia, sabiendo que esta emergencia es la que conocemos hoy
no es necesariamente la última que vamos a conocer, de modo que la oportunidad no solo es una oportunidad, sino también es una responsabilidad. Y esa es un poco la tesis del trabajo, lo que fundamenta el trabajo. Es inescindible de cualquier análisis de la integración de los sistemas y del mejoramiento de la gobernanza en salud el análisis del marco normativo en salud. En términos generales, un marco normativo representa la síntesis de consensos que alcanzan los representantes y los factores de poder en un momento determinado, sabiendo que esa síntesis es necesariamente un producto de la puja por atribución de derechos y obligaciones entre las corporaciones que existen en la sociedad civil. Nosotros lo que vemos es que el marco normativo en salud es una representación de una estructura normativa que no tuvo una visión política estratégica e integral, y eso naturalmente genera consecuencias. Las falencias del marco normativo están a la vista de los resultados de nuestro sistema de salud. Las falencias las podemos mencionar taxativamente. Hay normas que fueron emanadas de gobiernos de facto, hay normativa remanente de periodos con valoraciones diferentes sobre la salud, legislación fragmentada, vacíos legislativos, normas que en la práctica implícitamente fueron derogadas, desconocimiento de la legislación en salud en su conjunto, no solo por parte de los actores y los decisores, sino también y sobre todo de los beneficiarios del sistema de salud, y una gran dispersión normativa en general. Un poco lo que nosotros nos proponemos es tratar de analizar sistemáticamente el marco normativo de salud a la luz o con el tamiz de un concepto que es el concepto de equidad en salud. Según la OPS, la equidad en salud está definida como la ausencia de diferencias evitables, injustas o irremediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociodemográficas. Entonces, un poco lo que nos proponemos en este trabajo es tratar de entender el marco normativo en salud atravesado por ese tamiz, pasado por ese filtro. Es decir, tenemos un marco normativo que contribuye a la perpetuación de inequidades en el sistema o que favorece que haya situaciones de equidad. Esa es un poco la tesis fundante, el cuerpo intelectual o racional de nuestro proyecto. Y un poco la clave de reconocer la importancia de la equidad en salud, reconocer que el Ministerio de Salud de la Nación ha elevado el rango de Secretaría de Estado a la equidad en salud, reconociendo precisamente su importancia en la administración de los sistemas. Una última consideración antes de arrancar con el proyecto per se. Básicamente nosotros establecimos un método de trabajo a partir del cual definimos que hay tres tipos de normativa en el conjunto del marco normativo en salud. O bien encontramos que puede haber perpetuación de inequidades a través de la vaguedad o el vacío legal que están plasmados en las normas de nuestro marco normativo, o bien encontramos situaciones de inequidad que consisten o se explican por lo expresamente establecido por la norma, o bien tenemos situaciones de inequidad que se perpetúan por el incumplimiento sistemático de esa norma. Sabemos que el incumplimiento sistemático de una norma también habla, entre otras cosas, de la debilidad de esa norma. En nuestro universo operativo, lo que nosotros definimos como campo de estudio se basa sobre todo en normativa nacional y provincial. Esto no excluye que a veces toquemos resoluciones o decretos o ordenanzas que no sean necesariamente competencia de nación y provincia, pero el universo mayoritario está compuesto por el análisis de estas leyes. Y una disquisición más antes de arrancar, que es que naturalmente el marco normativo en salud es extremadamente vasto, extenso, profundo, representa capas geológicas de normativas que, como dijimos, responden a periodos distintos, a actores distintos, de modo que para ceñirnos a los parámetros de esta presentación decidimos hacer un análisis ponderado de 5 casos que consideramos que son paradigmáticos porque reflejan elementos centrales de lo que nosotros queremos poner en evidencia en el proyecto general, así que esto es una parte de un proyecto más extenso y más arduo. Dicho eso, ¿puedo pedir, si me dicen cuando faltan 5 minutos, más o menos, así de cuánto corro? Bueno, el primer elemento que decidimos analizar es el universo normativo que explica y que contiene al famoso plan médico obligatorio, esta canasta prestacional de servicios médicos asistenciales que en la República Argentina supone el piso de derechos a que toda persona que está en la República Argentina tiene derecho a acceder. Básicamente la naturaleza jurídica del PMO supone que, o establece que una lista de alguna manera taxativa, pero en la práctica termina siendo enunciativa, de una base de prestaciones que tienen que ser consideradas primordiales. Eso está en tensión con un principio constitucional después de la reforma de la Constitución del 94, que es el derecho a la salud. Como ese derecho se consagra a partir de la adhesión a tratados internacionales que le dan una interpretación extensiva al derecho a la salud,
entendida la salud como el pleno estado de bienestar físico, psíquico y social, en la práctica el PMO representa un piso prestacional, pero de ninguna manera representa un techo. Entonces, en esa diferencia que existe entre el piso prestacional y la tendencia al infinito de las demandas de la salud que existe en la población de la República Argentina y las personas que habitan en ella, se llena con situaciones que promueven la inequidad en un montón de sentidos. Nosotros conceptualmente definimos que la inequidad está dividida en 3 dimensiones. Una dimensión ligada a los problemas basados en el diseño y la actualización del PMO, que consisten en reconocer que el Congreso de la Nación Argentina delega al Ministerio de Salud de la Nación la emisión, del plan médico obligatorio. Sin embargo, el propio Congreso retiene la capacidad de ampliarlo de facto con las famosas sanciones de la Ley de Enfermedades Especiales. Entonces hay 2 instrumentos organizativos del Estado que tienen la misma capacidad, eso se traduce en redundancia, y como no hay un criterio rector que defina la composición del PMO, eso naturalmente deviene en situaciones de inequidad. El segundo elemento son las diferencias en el acceso a la información y a los instrumentos judiciales y legislativos. En síntesis, después tal vez se pueda ampliar en la etapa de discusión, en la práctica se generan diferencias entre las personas que tienen capacidad para acceder a instrumentos judiciales para consagrar el derecho al acceso al PMO, o también para consagrar el derecho al acceso a la salud, cuando uno pide una prestación que no está contemplada en el PMO, pero que en esta interpretación extensiva de la salud debiera ser garantizado. Entonces hay una clara diferencia entre las personas que acceden a los recursos judiciales o legislativos respecto a las personas que no. Por cada persona que presente un amparo de salud para hacer cumplir el PMO, es presuponible que hay otras personas que no lo están pudiendo hacer y que no están pudiendo consagrar sus derechos. Y hay una tercera dimensión de la inequidad que tiene que ver con reconocer que, de acuerdo al universo normativo que rige el PMO, los únicos financiadores que están obligados a cumplir con esta normativa son las obras sociales nacionales y son las entidades de medicina privada. Estamos en un problema, no vamos a meter. Eso genera inequidad porque el piso, la noción de derecho entre financiadores es variable. Segundo elemento, el universo normativo que compone este sistema sobrediagnosticado, que es complejo, es muy variable, de modo que va en contra de esta premisa de que la Proveeduría de Servicios Médico-Asistenciales deberían responder a la necesidad y no a la capacidad. Esto es una consagración de lo contrario. Esta es una organización del sistema de salud en función de la capacidad y no en función de la necesidad, y eso está avalado por nuestro marco normativo. Nosotros aislamos con el equipo de trabajo 3 causales de inequidad que están comprendidos dentro de la cuestión de los aportes y las contribuciones y las diferencias entre regímenes de cobertura. El primero es que distintas normativas determinan distintos niveles de aportes y contribuciones para el sostenimiento de su obra social. Para hacerlo rápido, si nos fijamos la ley que rige las obras sociales nacionales, que es la 23.660, el aporte que tienen los trabajadores para poder justificar la existencia de una obra social para gozar de acceso a servicios médicos asistenciales es del 3%. Cuando uno ve cuál es la composición de ese mismo parámetro en las obras sociales provinciales, por ejemplo de San Juan, ese mismo aporte pasa del 3 al 6%. Los trabajadores que dependen del gobierno de la provincia de San Juan pagan el doble en materia de seguridad social respecto a lo que hacen los trabajadores que dependen de obras sociales nacionales. Entonces, distinto régimen de cobertura, distinto nivel de responsabilidad individual respecto a la provisión de aportes para poder sostener la proveeduría de servicios médicos asistenciales. El segundo elemento es que la normativa prevé un tope máximo para la base imponible a partir de la cual se calcula el tope de aportes. También, vamos a hacerlo sintético, hay categorías de la A a la E. A representa la carga salarial de un juez de la Corte Suprema de Justicia, la E representa la carga salarial básica mínima de un docente en la República Argentina. Entonces, de acuerdo a la normativa vigente, hay un tope en los aportes que lleva a que los salarios mayores terminen aportando proporcionalmente menos. Entonces, basándonos en un esquema solidario, es dable pensar si no es un problema, pensando en la equidad, que a partir de cierto monto salarial se estabilicen o se fije un tope para la contribución a la seguridad social. Eso implica que los salarios más altos pongan proporcionalmente menos una parte de su sueldo a la provisión de esos servicios. El tercer elemento es que la normativa prevé un nivel fijo de aportes independientemente de la categoría de monotributo. Elegimos un régimen laboral específico para analizarlo por dentro. Vamos a lo básico también. La categoría de la A a la H representa categorías de monotributo asociadas a múltiples servicios.
y JK son categoría de monotributo solo asociada a servicios mobiliarios. Entonces, comparamos la categoría A de monotributo, que aporta 1.775 pesos en concepto de seguridad social, que termina aportando lo mismo que la categoría K, que gana 7 veces más. Entonces, en la práctica, mayores ingresos aportan proporcionalmente menos. La categoría H aporta 7 veces menos que la categoría A, causando inequidad por violar el precepto de solidaridad. Después pasamos al tercer paradigma legal, que es la inscripción de nuevas obras sociales. También vamos a hacerlo sintético. El marco normativo radica en dos cuestiones, la 23.551 y una resolución del INOS del año 90, que básicamente establece las condiciones de inscripción de esas obras sociales. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? No hay una denegación taxativa que vincule los resultados de lo que una obra social a ser fundada presente con lo que es idóneo en términos de la aceptación de esa obra social. Entonces, básicamente, en la práctica la normativa permite... lapidario, un minuto. La normativa permite que se creen nuevas obras sociales, en la práctica no poniendo ningún tipo de restricción. Eso genera que el 59% de las obras sociales nacionales no alcanza a cubrir el PMO y el 41% de las obras sociales nacionales sí lo hagan. Más de la mitad de las obras sociales nacionales no alcanzan a cubrir el PMO, entre otros problemas derivados de este vacío normativo o vaguedad normativa. Últimos dos temas, el problema de los aportes al Fondo Solidario de Redistribución. Hay una combinación lesiva en materia de equidad, que es el decreto 993, que certifica la libre elección, la capacidad para derivar aportes de obras sociales a otras obras sociales o entidades de medicina privada, más el artículo 23 de la ley 26.682, que es la que regula las entidades de medicina privada, lo cual en su conjunto afecta la solidaridad y exacerba el fenómeno de descreme. En la práctica, ¿qué pasa? Los aportes que se derivan de obra social a entidades de medicina privada, por lo general requieren de un extra para llegar a un plan de adhesión voluntaria o un plan superador. Ese extra no es gravado o no puede ser gravado por ley. Entonces, no hay un mecanismo que permita disminuir los impactos de ese descreme. Digamos, hay libre elección, hay imposibilidad de gravar ese exceso entre el aporte a la obra social y el plan superador, hay inequidad por no poder detener o disminuir el impacto del descreme. Y por último, esto ya es amenaza. Ya termino, un minuto más. Por último tenemos el caso del recupero de costos a través del régimen HPG. De acuerdo a la normativa de origen, que es el decreto 939/00 del año 2000, se incluye a los terceros pagadores susceptibles de ser facturados a través de este régimen a todos los financiadores, obras sociales provinciales, seguro de tránsito, seguro de accidentes laborales, entidades de medicina privada, obras sociales de regímenes especiales, obras sociales nacionales y PAMI. En la práctica, a través de resoluciones posteriores que operativizan esta norma, los únicos que en la práctica generan recupero a partir de este régimen centralizado son las obras nacionales y PAMI. De modo que tenemos una situación de inequidad por lo expresamente establecido por la norma y también por la vaguedad normativa o el vacío legal, que hace que haya una diferencia entre el decreto de origen con las resoluciones que después reglamentan ese decreto de origen. Y por último, las conclusiones, 3 conclusiones, las tiro un ladrillazo por la cabeza, tampoco me van a echar. La primera es que efectivamente lo que concluimos es que hay una inequidad perpetuada por el marco normativo de salud en la República Argentina, tanto por acción, como por omisión, como por incumplimiento. En segundo término, hay ámbitos naturales donde se puede operativizar una solución que existen y parte de la noción de oportunidad de la pandemia implica fortalecer esos ámbitos, es decir, apostar a fortalecer el costo, apostar a fortalecer el COFELESA y apostar a fortalecer las comisiones de salud de la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso de la Nación de la República Argentina. Y el tercer elemento es que esto no es de ninguna manera una defensa corporativa de los intereses del sistema público de salud. El criterio que rige a esta presentación son los 4 pilares que sostienen la sostenibilidad de un sistema de salud, que es la responsabilidad, que es la eficiencia, que es la solidaridad y que es la razonabilidad de los instrumentos que se utilizan. Hay casos paradigmáticos que defienden corporativamente a todos los sectores del sistema de salud. En última instancia, por lo que estamos velando como Ministerio de Salud de la República Argentina, es por el interés del conjunto de los beneficiarios del sistema de salud, que son siempre los últimos de la fila y los que padecen las consecuencias de un sistema de salud mal organizado. Muchas gracias. Muchas gracias.
buenos días. Mi nombre es Miriam López y soy parte integrante de este equipo que está presentando este trabajo sobre articulación entre educación superior, salud y trabajo. En contexto de emergencia sanitaria, fortalecimiento de prácticas y conocimientos de enfermeros. Yo soy enfermera, formo parte de un equipo multidisciplinario. En este equipo estamos 2 enfermeros, un filósofo, una experta en el área de estadística y 2 médicas. Bueno, vamos a trabajar un poco el caso de enfermería. Sabemos que el año 2020 constituyó una situación muy especial y la discusión sobre cómo abordar problemas estructurales que enfrentan todos los sistemas de salud no puede pasar de largo sin tocar el caso de enfermería. Enfermería constituye un pilar dentro de lo que es el sistema de salud, eso creo que no cabe duda. Y hay un déficit que es un déficit histórico y un déficit mundial. Hay algunas medidas que se están llevando a cabo para corregir esto y ya fíjense que en el año 2019 había la medida la media 3.3 enfermeros cada 1.000 habitantes. Y si vemos la relación entre enfermeros y médicos, la relación es 0,8 enfermeros por cada médico. Significa que debería haber por lo menos un enfermero por cada médico. Partimos de la base de que hay menos cantidad de enfermeros del que debería. Y si a esto le sumamos que en otros países hay 4 enfermeros por cada médico, o 5 o 6, bueno, partimos de una base histórica ya con un déficit importante. La Organización Mundial de la Salud en el año 2020 hizo un llamamiento para que haya una inversión urgente en el personal de enfermería, a fin de ofrecer oportunidades de formación para avanzar en la atención primaria de la salud. Se considera que es indispensable armar equipos y trabajar en equipos multidisciplinarios donde la figura de la enfermera sea una figura central. Establecer puestos de liderazgo y apoyo al fomento del liderazgo entre los profesionales jóvenes de la enfermería. Esta es una política que estuvo ausente durante muchos años en nuestro país y que ha comenzado a ser visualizada en los últimos años. Y ahora después voy a explicar por qué. Mejorar las condiciones de trabajo y la dotación de personal de enfermería. Está demostrado que cuanto más enfermeros por paciente hay, mejora la calidad de atención. Y sobre todo en el área crítica, donde tuvimos que desempeñarnos en los últimos tiempos. Salarios justos y el respeto al derecho de la seguridad de salud en el puesto de trabajo. ¿Qué tiene esto que ver? Tiene que ver con que el pluriempleo a la que está sometida la enfermera no ayuda a prestar buenos cuidados, disminuye la calidad de los cuidados. Aplicar políticas en el personal de enfermería que tengan en cuenta los aspectos de género. El 90% de las enfermeras somos mujeres. Los enfermeros somos mujeres. Y quisiera que ustedes piensen en sus lugares de trabajo cuántas enfermeras encuentran y cuántas enfermeras en situaciones en situaciones de gestión y de toma de decisiones. Pero no estamos tan mal, estamos mucho mejor que hace muchos años y ahora vemos por qué. Fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de atención uniendo los diferentes sectores, salud, educación y trabajo. El trabajo que vamos a presentar es una articulación que hicimos o que tratamos de hacer desde la Universidad de La Matanza entre educación, salud y trabajo, teniendo como eje también la participación ciudadana y los referentes comunitarios. Y la planificación de la fuerza de trabajo, o sea, ¿qué es lo que necesita enfermería? Empoderamiento económico, empoderamiento político y participación en la toma de decisiones. Bueno, ¿qué hizo la UNLAM? 2020, emergencia sanitaria, alerta epidemiológica por COVID-19. La UNLAM adoptó diferentes estrategias y utilizó diferentes recursos tecnológicos. Trabajó de manera intersectorial, sistema de salud,
en provincia de salud, ofreció su estructura edilicia, su tecnología, sus preprofesionales y profesionales. ¿Qué significa esto? Muchos de los estudiantes que habían adquirido el título intermedio de enfermeros pasaron inmediatamente y se pusieron a disposición para cualquier cosa que se necesitara en esta situación de emergencia. También los docentes de todo el Departamento de Ciencias de la Salud, donde tenemos 4 carreras: enfermería, kinesio, nutrición y medicina. También se pusieron a la orden del día y enfermería llevó adelante y ayudó en la campaña de vacunación contra la COVID-19. Ahí podemos ver algunas fotos. Con el objetivo de articular las actividades universitarias a las demandas sociosanitarias en situación de emergencia, el trabajo de coordinación de las actividades se centró en el fortalecimiento del recurso humano enfermero. Fuimos trabajando con capacitaciones. Una de las capacitaciones que se hicieron, que fueron a nivel federal, tiene que ver con el uso de elementos de protección personal. Esta capacitación que hicimos a través de medios tecnológicos permitió que muchos de los egresados que fueron convocados a trabajar en diferentes partes del país pudieran llamarnos, pudieran estar en contacto para poder solucionar algunas situaciones que se le presentaba o algunos problemas y podíamos ayudarlos a resolver. Dentro de la metodología de gestión tratamos de elaborar una articulación intersectorial e interdisciplinar con distintos actores y agentes del sistema universitario, y intentamos armar redes abiertas de trabajo vincular que se ajustaban a la dinámica cambiante de las demandas tanto universitarias como sociosanitarias. La metodología de investigación. Tuvimos en cuenta los 3 ejes de trabajo en la universidad, que es la formación, la extensión y la investigación. Dentro del trabajo de investigación se realizó un estudio mixto cualitativo en el cual se aplicó un registro de observaciones y un cuestionario a adultos y un seguimiento telefónico. Se analizaron las variables con estadística descriptiva e inferencial. ¿Qué hicimos básicamente? Varias cosas. La primera es estar en los centros de vacunación, hacer el triage, hacerle una entrevista y evacuar dudas con las personas adultas, con énfasis en los adultos mayores, antes de la vacunación. Estuvimos en el proceso de inmunización y después tenían que esperar una media hora para poder irse a su casa. Dentro de esa media hora que tenían que esperar, veíamos cuáles eran las necesidades y le dábamos charlas. Además de eso, hacíamos nuestro trabajo de investigación. Obviamente con el aval de ellos, ¿no? Los que querían. Dijimos que trabajamos en formación, extensión e investigación. Formación, trabajamos con los enfermeros que se estaban por recibir, los enfermeros que se recibieron, los enfermeros desde un punto de vista federal, porque también articulamos con la directora nacional de enfermería y ahora más adelante les cuento la experiencia. Los resultados evidencian que es posible la articulación concreta de diferentes estrategias. Estoy en el horno. Estrategias de gestión, formación e investigación. Se incorporaron estudiantes como vacunadores, se capacitaron profesionales, se hicieron jornadas, cursos, talleres, y una posibilidad de retroalimentar con la evidencia la mejora de los procesos de formación. En este trabajo de investigación se caracterizó sociodemográficamente a la población que asistía, a los adultos y a los adultos mayores. Dentro de los resultados de la investigación, bueno, este es una de las imágenes donde podemos ver algún indicio de relación entre la variable contagios COVID, luego de aplicarse la primera dosis, y la variable su región sanitaria y edad. Hay una relación, obviamente, entre la edad y la posibilidad de contagio, a pesar de haberse vacunado con la primera dosis. También, y hay que conocer La Matanza, tiene 3 subregiones.
La primera subregión es la que queda más cerca de la General Paz, la segunda subregión y la tercera son las más alejadas, y las peores condiciones sociosanitarias avanzan de la primera a la tercera. Entonces vemos que en la tercera subregión vamos a tener una mayor cantidad de contagios que en la primera subregión. Hay otro resultado de investigación muy interesante que, por lo menos para nosotros, el 58% de los adultos expresó que se lavaba las manos, pero ¿qué pasa con el 41%? Dijo que no se lavaba las manos, luego de haberse aplicado la vacuna, luego de volver a la casa. El 97% usaba alcohol en gel, estamos en problemas, o sea, salimos del lavado de manos a pasar a usar alcohol en gel. El 100% usaba barbijos, pero fíjense qué sucedía con la cuarentena. El 48% no la respetaba. Estamos hablando de adultos y adultos mayores. El 30% no respetaba, no evitaba conglomeraciones luego de haber recibido la tercera dosis. O sea, a medida que recibían más cantidad de dosis, iban disminuyendo las medidas de prevención. ¿Esto para qué nos sirvió? Para rápidamente poder trabajar con los adultos mayores y los adultos en explicarles cuáles son las medidas y por qué era necesario que mantuvieran las medidas a pesar de. Me queda un minuto, es rapidito. Bueno, esto me pareció sumamente interesante cuando estaba preparando el trabajo y hablando y protestando de que las enfermeras no tienen una situación de empoderamiento y participación en la toma de decisiones. Encuentro que sí la tenemos. Empezamos a tener visibilidad. Nuestro trabajo, en general invisible, empieza a tener una visibilidad. O sea, la pandemia constituyó para nosotros una oportunidad. Para nosotros como colectivo de enfermería. No estoy hablando de cuestiones particulares o personales, sino estoy hablando de manera general. Las enfermeras se encuentran en la página de OPS y es muy grato para mí encontrar acá el nombre de la magíster María Donatila Gómez Marquicio, que es nuestra directora nacional de enfermería. Bueno, uno chiquito que le aportó esta experiencia a la comunidad educativa, educación. Los estudiantes pudieron complementar su educación formal con prácticas de campo, algunas remuneradas, otras veces no. Remuneradas en el centro de vacunación, no remuneradas, pero como voluntariado en los diferentes lugares donde fuimos a asistir para vacunar. Hicimos capacitación de adultos mayores, triage, prevacunación, educación. Fue un trabajo conjunto y fue una experiencia sumamente agradable y constituyó una muy buena experiencia para los estudiantes. ¿Y es posible la articulación intersectorial? Consideramos que sí, es posible, entre salud, educación y trabajo. Para finalizar, solamente una foto donde muestra que algunas egresadas, estudiantes de la carrera, fueron convocadas para prestar funciones en diferentes puntos del país, ahí la vemos con el avión, algunas experiencias de atención primaria con los adultos mayores, y no quiero dejar de recordar un compañero que se encuentra ahí, que falleció por COVID. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Vallejos y voy a presentarles los resultados del estudio sobre la desigualdad de la mortalidad infantil asociada a las condiciones socioeconómicas en Argentina. Voy a repasar rápidamente la motivación y el objetivo, los antecedentes de la literatura, el abordaje metodológico, los resultados y las conclusiones del estudio. En cuanto a la motivación y objetivo, la intención del estudio es contribuir con evidencia cuantitativa a la discusión sobre la desigualdad de la salud infantil asociada a las condiciones de vida en Argentina. En ese sentido, todos sabemos que en las últimas décadas se ha dado un amplio y extenso debate sobre la influencia del contexto social en la salud. En la literatura especializada se ha llamado determinantes sociales de la salud,
y particularmente con el concepto social de salud, entendemos que todas las personas negocian con su entorno durante toda su vida, negocian sobre cuestiones, decisiones sobre salud, sobre educación, sobre la continuidad de la vida o su proyecto de vida. Y que la pobreza, en ese sentido, influye en esa capacidad de tomar decisiones libremente o informadas. Y si eso lo centramos en el primer año de vida, es aún peor, porque todo depende del entorno, nada depende de los niños y niñas en cuanto a ese tipo de decisiones. Entonces, puntualmente, la salud materno-infantil constituye un espacio donde las desigualdades y las condiciones sociales se manifiestan sensiblemente, generando importantes diferencias en el riesgo de morir de los niños y las niñas. Y particularmente, como ya se ha hablado bastante durante la presentación y el panel, puntualmente tal vez para Argentina, pero el desafío para atender e incidir sobre las desigualdades y las inequidades tiene que ver con la falta de evidencia disponible sobre la magnitud de las mismas. Entonces, en ese sentido, el estudio quiere aportar y responder cuánto la desigualdad social, medida de la pobreza crónica, se expresa en desigualdad en la sobrevida de los niños y niñas en su primer año de vida. En cuanto a los antecedentes de la literatura, sabemos que los pobres sufren peores condiciones de salud y mueren más jóvenes y tienen peores tasas de mortalidad materna e infantil que el resto, que existen múltiples y diversos factores que atienden o definen la ocurrencia desigual de la mortalidad infantil, como puede ser el área donde se vive, las condiciones sociales y económicas, la infraestructura y la organización de las instituciones de salud. No tiene que ver solamente con comportamientos o decisiones individuales. Y particularmente en lo que es la mortalidad infantil, existen factores biológicos, demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales y de atención de la salud y geográficos que obviamente inciden o tienen pesos diferentes según la etapa en que ocurra esas defunciones. En la parte neonatal sabemos que puede ser las condiciones congénitas o la atención del parto, y en la posneonatal tiene que ver más las cuestiones ambientales o socioeconómicas. En la Argentina tenemos bastantes estudios, importantes estudios que intentan comprender la distribución desigual en la mortalidad en el territorio asociada a condiciones de vida, pero particularmente la mayoría de los estudios que se hacen a nivel país logran medir la desigualdad a través de indicadores de brecha, de diferencias y razón entre grupos extremos. Y no se logra medir tanto por métricas o indicadores de gradiente, donde tomen todo el espectro de las unidades de análisis. Sabemos que hay infinitas dificultades para desagregar los datos más allá de las provincias, tanto en los indicadores sanitarios como en los indicadores socioeconómicos que se utilicen, y ese es un gran problema. Pero a su vez con esto último se aborda o se suele utilizar indicadores de condiciones de vida o de pobreza no monetaria estimados puntualmente en los censos, como el conocido indicador de necesidades básicas insatisfechas. En cuanto al abordaje metodológico, las unidades de análisis del estudio son los departamentos de Argentina, los 525 departamentos. El resultado de salud estudiado es la tasa de mortalidad infantil, entendido por las defunciones menores de 1 año, cada 1000 nacidos vivos por departamento de residencia de la madre. Estos son datos públicos de la DEIS que quiero detener para, la verdad que agradecer y festejar un poco todo el esfuerzo que viene haciendo la DEIS en todo este último tiempo con las oficinas provinciales para poder tener estadísticas de salud de la Argentina y honrar un poco todo ese esfuerzo a través de estos estudios, creo que vale la pena. En cuanto al periodo estudiado, son los trienios 2011-2013 y 2017-2019. Este último particularmente es el último que tenemos publicado oficialmente. Se utiliza la metodología de trienio recomendada por la OPS para el cálculo de tasas en poblaciones, en unidades geográficas de poblaciones pequeñas. Como algunos departamentos esto puede generar ruido o fluctuaciones que queremos evitar
por eso se utilizan los trienios. En cuanto al indicador socioeconómico, se utiliza el porcentaje de población en situación de pobreza crónica y particularmente este indicador alude a condiciones de vida estructurales y precarias que aún en periodos de crecimiento generalizado en la pobreza cuesta que esta población salga de la pobreza. Estamos hablando de un núcleo importante de pobreza crónica y este concepto, esta idea de pobreza crónica tiene ventajas sobre los conceptos tradicionales, alternativas tradicionales de pobreza de ingreso permanente y la pobreza no monetaria multidimensional, como es el conocido NDI, que es el que se toma en casi todos los estudios. En cuanto a la agrupación por grupos, se toma la Convención Metodológica de Quintiles y también se toma grupos de departamentos según el nivel de incidencia de pobreza crónica que sugieren también los autores de la estimación del porcentaje de población en situación de pobreza crónica. Las medidas de desigualdad calculadas son las brechas absolutas y relativas entre grupos extremos, el índice de desigualdad de la pendiente y el índice de concentración suavizado y particularmente se hace una exploración sobre la brecha relativa al interior de las provincias. Particularmente aclarar que el índice de desigualdad de la pendiente es una estimación que nos permite cuantificar el gradiente en salud, en este caso una tasa de mortalidad infantil, que reproduce el gradiente en una variable socioeconómica como es en este caso la pobreza crónica. En ese sentido es una regresión de mínimos cuadrados ponderados entre la tasa de mortalidad infantil y la posición relativa de cada uno de los departamentos por su orden natural en la jerarquía dada a la población de pobreza crónica de cada uno. En cuanto a los resultados, ya visualmente se vislumbra, se ve que hay una pendiente y que hay un gradiente que a medida que nos vamos desde los más pobres a los menos pobres, la tasa de mortalidad infantil va cayendo. Y en cuanto a las tasas a las medidas de desigualdad, en cuanto a la tasa de desigualdad absoluta, que es la diferencia entre el quintil, los grupos de departamento del quintil 1 y 5, vemos que para el primer trienio es de 4,65 defunciones cada 1000 nacidos vivos y esa métrica pasa a 3,25 en el segundo periodo, que además vemos, dado los intervalos de confianza, que es una caída estadísticamente significativa. En cuanto a la desigualdad relativa, vemos que en el quintil 1 existe 1,51 veces más defunciones infantiles que por cada 1000 nacidos vivos que en el quintil 5, y eso ha bajado un poco a 1,43. En otras palabras, en el quintil 1 existe un 43% más de probabilidades de funciones en el primer año de vida comparado con el quintil número 5. Saliendo, como les mencionaba, de la Convención Metodológica de Quintiles, tomando los grupos según el nivel de incidencia de la pobreza crónica, donde vemos que tenemos el grupo crítico cuando el porcentaje de población en pobreza crónica es más del 25% del departamento y muy bajo cuando no llega al 1% de la población del departamento, las mismas mediciones. En este caso, como estamos comparando grupos un poco más extremos que el anterior, vemos que las medidas de desigualdad son más altas. En particular, la desigualdad absoluta entre los departamentos donde el nivel de pobreza crónica es crítico con respecto a muy bajo es de 7,45 cada 1000 nacidos vivos para el primer periodo y pasa a 5,09 para el segundo. También notamos que esta caída es estadísticamente significativa. En cuanto a la desigualdad relativa, también se observa que es un poco más alta. En el primer periodo
la probabilidad de defunción en el grupo de departamentos de pobreza crítica es más del doble comparada con las tasas de mortalidad infantil de los departamentos de muy bajo pobreza crónica, y ha bajado muy poco a 1,86. En cuanto a los resultados de mediciones de gradiente, el índice de concentración suavizado también ha caído. Y en cuanto al índice de desigualdad, la pendiente pasa de menos 4,38 a menos 3,26. Que el coeficiente sea negativo quiere decir que hay más tasa de mortalidad infantil en el departamento más pobre comparado con el menos pobre, y esa diferencia es en el primer periodo de 4,38 y en el segundo de 3,26. Ahí podemos ver la pendiente que ocurre entre las tasas de mortalidad infantil y la posición relativa de cada uno de los departamentos. Como exploración, en cuanto a la brecha intraprovincial para el segundo periodo, para el último periodo, digamos, de público y oficial, que es el 2017-2019, podemos ver por región, en el eje X, la tasa de mortalidad infantil de cada provincia, y en el eje, digamos, Y, la altura que tome tiene que ver con la la razón entre la tasa de mortalidad infantil del quintil 1 y 5 de cada una de las provincias. Como ven, están los cuadrantes porque están las medianas de cada uno de los indicadores. Tenemos 6 puntitos en cada uno de los cuadrantes. Todo lo que esté por encima de 1 quiere decir que las tasas de mortalidad infantil en los departamentos con mayor porcentaje de población pobreza crónica es más alta que en los departamentos con menor porcentaje de población en pobreza crónica. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, el estudio contribuye metodológicamente con el mayor grado de desagregación posible en cuanto a la unidad de análisis, en combinación con un indicador en condiciones sociales para estratificar que es novedoso y con ciertas ventajas a los típicamente utilizados, y con el objeto de analizar la desigualdad en la mortalidad infantil desde un espectro muy amplio de indicadores y brecha de gradientes. Se logra medir para Argentina el índice de desigualdad pendiente de la tasa de mortalidad infantil, siendo este el indicador estándar recomendado para cuantificar la magnitud del gradiente de desigualdad absoluto en salud. De la evidencia se destaca que todas las medidas de desigualdad estimadas han disminuido entre los periodos de estudios. Es un periodo que está marcado por una caída del PBI a precios constantes, una tendencia de la caída del PBI a precios constantes, y las medidas de desigualdad han mejorado. La diferencia entre las tasas de los grupos extremos muestra una caída que es además estadísticamente significativa. Está para debatir si los valores actuales de los indicadores de desigualdad podrían considerarse altos o aceptables para que gasta cerca del 10% del PBI en salud, tiene un sistema público universal y persigue la justicia social como objetivo. Muchas gracias.